Estimados, muy buenas tardes, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a trabajar en la asignatura de Ciencias Sociales, ¿ok? Entonces vamos a partir, como siempre, con nuestra presentación de la semana y dejando claro cuál va a ser el objetivo a trabajar el día de hoy. Entonces, primero que todo, entonces señalo el objetivo de la clase de hoy día, el cual va a ser conocer los principales aspectos sobre la sociedad del consumo y los derechos del consumidor. ¿Ya? Al igual que en la asignatura de ciencias naturales, ya nos vamos a pasar como a otra temática, vamos a dejar un poco de lado lo que trabajamos las semanas anteriores en relación a la familia, ¿ya? Y nos vamos a ir a aspectos que también tienen que ver con lo social, con las personas, ¿cierto? Pero desde el punto de vista, como pueden ver hoy, en relación a el consumidor, ¿ya? De lo cual, del consumo, de la sociedad del consumo, de lo cual todos somos parte hoy en día, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver estos dos aspectos o estos dos conceptos esenciales el día de hoy. ¿Qué es lo que es la sociedad del consumo? ¿Ya? Y cuáles son los derechos del consumidor. ¿Ok? Y aquí tenemos una imagen un poco exagerada, eso sí, pero de cualquier forma que hoy en día se ve en relación por ejemplo, cuando existen ofertas, ya, y la gente corre a comprar, ¿cierto? Y compra cosas que muchas veces no necesita, ya, y, o sea, unas tantas que necesita, otras tantas que no, simplemente por el hecho muchas veces de querer adquirir algo, ya, de comprar algo, y como les decía, muchas veces sin tener la necesidad de adquirir algún producto en específico, ¿ya? Ahora, dice acá que el hombre tiene necesidades ilimitadas. Ya, hoy en día las necesidades que tiene una persona para poder vivir en sociedad son ilimitadas. ¿Ok? Desde las necesidades más básicas, ¿cierto? De alimentación, de salud, de educación, ¿cierto? Hasta las necesidades que tienen que ver con la recreación, ya, con lo que pareciera que no fuese tan importante, pero que de alguna manera hoy en día sí lo es, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca el ser humano con estas necesidades ilimitadas? Satisfacerlas con recursos, pero la diferencia es que los recursos son ilimitados, ¿ya? Porque quisiéramos tener muchas cosas, ¿cierto? Poder cumplir todas nuestras necesidades, todos nuestros sueños, pero los recursos que tenemos, esos sí son limitados, ¿ya? Porque la mayoría de estos recursos, ¿ya? O la mayoría de estas necesidades que necesitamos suplir, ¿cierto? Requieren de un bien, ¿ya? Que es el dinero. Entonces vamos a ver aquí cómo se entrelazan todos estos conceptos, ¿cierto? Que tienen que ver con el consumo y con nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Las personas como consumidores también, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es, si vamos a ver qué es lo que es una sociedad de consumo, hablemos primero de qué es lo que es una sociedad, ¿ya? ¿Qué es lo que es una sociedad? Una sociedad es la cuna del ser humano, donde se desarrolla, ¿ok? Es por medio, perdón, es por medio de ella que nosotros podemos desarrollarnos como tales, ¿ya? A través de la sociedad, ¿cierto? Es donde nosotros nos insertamos, ¿cierto? Y a través de ella nosotros nos podemos desarrollar como seres humanos, ¿ya? Otra forma, dice acá, de ver la sociedad es la agrupación de personas desde detrás de una organización comercial o sin fines de lucro, ¿ya? En el primer caso podemos ver que las sociedades anónimas, podemos ver las sociedades anónimas o las limitadas, ¿ya? En el segundo, por ejemplo, las corporaciones y las fundaciones, cuando son sin fines de lucro. Pero esta materia es materia de otros artículos que podremos ver en la sección de negocios, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que es una sociedad de consumo? Ya, si entendemos que la sociedad es donde nosotros nos desarrollamos, ya, pensemos en qué es una sociedad de consumo o tratemos de relacionar. Una sociedad de consumo es un término utilizado en economía, ¿ya? Y sociología, un estudio, ¿cierto?, sobre el hombre, ¿cierto?, sobre las personas, para designar al tipo de sociedad que se corresponde con una etapa avanzada de desarrollo industrial y capitalista y que se caracteriza por el consumo masivo de dos conceptos que vamos a ver hoy día, que son los bienes y servicios, ¿ya? Disponibles gracias a la producción masiva de los mismos.
¿Ok? ¿Quiénes son los que producen los bienes y servicios? Nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos consumirlos nosotros mismos y el resto de las personas y el resto de la sociedad. ¿Ya? El concepto de sociedad de consumo está ligado al de economía de mercado y por tanto al concepto de capitalismo, ya que hoy en día es un concepto muy nombrado, ya a nivel general en nuestro planeta, ¿cierto? Junto con el de globalización. ¿Ok? ¿Cómo vamos a entender mejor el tema de la sociedad de consumo? Yéndonos a estos dos conceptos que yo destaqué aquí, que son los bienes y servicios. ¿Ya? Aquí de hecho tenemos algunas imágenes, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con salud, con adquisición de dinero, ¿cierto? Con alimentación, ¿ya? Con la higiene, ¿ya? Entonces, veamos inmediatamente a qué se refiere bienes y servicios, ¿ya? Los bienes en nuestra sociedad son los elementos que sirven para satisfacer una necesidad humana y provienen de la naturaleza y son transformados a través de procesos productivos, ¿ya? Una cama, un refrigerador, una lavadora, una plancha, y así tantas cosas que necesitamos, ¿cierto?, para poder satisfacer una necesidad, ¿ya? Y los servicios, ¿ya? Son prestaciones humanas que sirven para satisfacer también una necesidad humana, pero que tienen que ver con, por ejemplo, educación, con salud, con seguridad, etcétera, ¿ya? Veámoslo más claramente acá, ¿ya? Aquí podemos hacer la diferencia entre lo que son los bienes y lo que son los servicios, ¿ok? Por ejemplo, los bienes son tangibles, los podemos tocar, los podemos ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son objetos y son productos, ¿ya? Se requiere material para poder fabricar estos bienes, ¿ya? Y aquí tenemos la comida, por ejemplo, la ropa, un auto, un computador, los muebles, ¿ya? Básicamente todo lo material que nosotros podamos encontrar, ¿ya? Todo esto son bienes. Y hoy en día, ¿cierto? En nuestra sociedad los bienes son muy importantes, ¿cierto? Porque nos hacen consumidores, digamos, más, por un lado, ¿cierto? Puede ser más confiables, ¿cierto? Para el comercio o no, ¿ya? Mientras mayor cantidad de bienes tengamos, ¿cierto? Para el mercado, mejor es, ¿ya? Y para nosotros mismos también, ¿ya? Porque nos da una mayor estabilidad también, ¿ya? Y aquí entran desde los bienes más pequeños, ¿cierto? A los más grandes, ¿ya? El tener comida, el tener ropa, ¿ya? El tener un auto, por ejemplo, que antiguamente era un bien muy preciado, hoy en día ya no es que cualquiera se compre un auto, pero es más accesible, ¿cierto? Eh, los computadores, ya que también hace años atrás quizá era menos común que se comprara en un hogar, hoy en día en la mayoría de los hogares hay por lo menos un computador o tablet, ¿ya? Los muebles dentro de una casa, todo lo que son electrodomésticos, ¿ya? Todo eso corresponde a bienes, ¿ya? Tenemos, por otro lado, lo que son los servicios, ¿ya? Que ya sabemos que son prestaciones humanas, ¿ya? Y estas son intangibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque son actividades, ¿ok? Y esto para poder ser utilizado requiere habilidades, el uso de habilidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, la educación, ¿ya? Y aquí tenemos colegios, universidad, etcétera. Los bancos, la salud, ¿cierto? En los hospitales, las clínicas, consultorios, etcétera. Correo, ¿ya? Transporte, seguridad, etcétera. Todos esos son servicios, ¿cierto? Que cumplen con, digamos, suplir alguna necesidad, ¿cierto? De las personas, ¿ya? En sociedad. Entonces ahí tenemos básicamente la diferencia entre lo que es bienes y servicios. Ahora, dentro de esta sociedad de consumo, ¿ya? En donde las personas somos el ente principal, ¿cierto? Porque nosotros producimos bienes, ¿ya? Y a la vez adquirimos estos bienes, ¿ya? Bienes y servicios en realidad, es que han surgido a lo largo del tiempo lo que se denomina como derechos del consumidor, ¿ya? Hasta hace unos años atrás, ¿ya? Este tema no estaba regulado, ¿ya? Generalmente
se caía, ¿cierto?, en el tema de que el que vendía era el que tenía la razón, pero pasó de ser, ¿cierto?, el que vendía al que compraba, ¿cierto?, el cliente el que tenía la razón, ¿ya? Esa es una frase que prima hoy en día en lo que es el comercio, ¿cierto?, y en la sociedad del consumo. ¿Por qué? Porque se establecieron derechos del consumidor, ¿ya? Si nosotros somos los que vamos a adquirir los diferentes productos, ¿cierto?, los diferentes bienes y servicios, tenemos derechos también, ¿ya? Entonces, muchas veces se piensa que el consumidor se encuentra desvalido frente al poder de los proveedores, que generalmente son hoy en día en nuestra sociedad grandes empresas, ¿ya? Sin embargo, en nuestra legislación hay normas que lo protegen, ¿ya? Y estas están contenidas en la Ley de Derechos del Consumidor, vigente desde el año 1997. Ahí se fijó, ¿cierto?, esta Ley de los Derechos del Consumidor. Desde ahí se encuentra vigente, que vela obviamente por los derechos, ¿cierto?, de las personas al momento de consumir bienes o servicios, ¿ok? Un primer derecho que se establece en esta ley, que son dos los que vamos a trabajar, tiene que ver con el derecho a elegir, ¿ya? Nadie nos puede imponer a nosotros como consumidores qué producto o qué bien, ¿cierto?, o qué servicio elegir, ¿ya? Nosotros tenemos el derecho de poder comparar, de poder observar y poder adquirir cuando nosotros queramos algún producto, ¿cierto?, de bien o servicio, ¿ya? Entonces, el derecho a elegir tiene que ver con la facultad de escoger entre varios productos el que más les convenga, ¿ya? Por el precio, por el tamaño, por lo que uno quiera, ¿cierto? Pero, en definitiva, a elegir, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen bien gráfica, ¿cierto?, en donde una persona está comprando, no sé, algún tipo de aceite o algo parecido, y se despliega una gran cantidad, ¿ya? Una gran cantidad del mismo producto, pero la persona puede, con su derecho a elegir, con ese derecho básico del consumidor, darse el tiempo que quiera para leer la información que contiene cada producto, ¿ya? Y adquirir el que él quiera, no el que le impongan, ¿cierto?, ni el que le ofrezcan, ni el que le metan por los ojos, ¿cierto? No, la persona tiene el derecho a elegir. Evidentemente, las personas, ¿cierto?, que venden o utilizan todos los recursos necesarios como para poder inducir a la persona para que lo compre. Pero, finalmente, quien elige es el consumidor, ¿ok? Y el otro derecho que tenemos las personas dentro de esta ley del consumidor, ¿cierto?, de estos derechos del consumidor, es el derecho a la información, ¿ya? Tenemos que saber y tener claro qué es lo que estamos comprando, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? ¿Qué bien estamos adquiriendo y qué servicio estamos adquiriendo? ¿Ya? Y para garantizar este derecho, se exige que ciertos productos, por ejemplo, medicamentos, alimentos, envasados, sobre todo, vestuario y calzado, lleven una etiqueta con información, ¿ya? Y esta rotulación debe ser en castellano, evidentemente, en nuestro lenguaje, y de acuerdo a nuestro propio sistema de pesos y medidas, ¿ya? Por eso muchas veces muchos productos que vienen desde el extranjero vienen etiquetados con su rotulación del extranjero, ¿ya? Pero muchas veces los sistemas de medida no son los mismos que utilizamos en nuestro país, por tanto se tiene que colocar la etiqueta, se le colocan una etiqueta nueva sobre el producto, sobre la misma etiqueta que ya traía, con los sistemas de medida, ¿cierto? Y la información que esté relacionada con nuestro país, ¿ok? La ley en nuestro país sanciona la no rotulación o la rotulación que falta a la verdad, o sea que entrega información errónea con respecto al producto que se está entregando, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que se refiere al derecho de información, ¿cierto? Que tiene que ser clara, que tiene que ser detallada, ¿ya? Tiene que ser cierta, no puede haber información falsa y tiene que ser gratuita, ¿ya? Si yo quiero ir a consultar por algo, no me van a cobrar, no me pueden por nada del mundo, ¿cierto?, cobrar por la información respecto del producto, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, una típica imagen de una persona vendiendo celulares, ofreciendo celulares, ¿cierto? Y la persona habla y habla y habla y habla y habla, ¿cierto? Pero esa persona tiene que recibir esa información, ¿ya? Y esa información, para que no surja esa pregunta o esa cara así de incertidumbre, tiene que ser justamente clara, tiene que ser detallada, cierta y tiene que ser gratuita, ¿ok? Vámonos al tema de la rotulación de los productos.
¿ya? Dijimos que en el caso de los alimentos, el vestuario, el calzado, ¿ya? Tiene que venir esta rotulación de tal manera que la persona quede absolutamente informado de qué es lo que contiene, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un producto, ¿ya? Que viene con la rotulación sobre la información nutricional, ¿ya? La energía, las calorías, los carbohidratos, absolutamente todo lo que trae, sus cantidades, su ingrediente, absolutamente todo tiene que venir, ¿cierto? La rotulación del producto. Y esto en todos los productos alimenticios, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un medicamento en donde tiene que venir por ley el nombre de medicamento, el principio activo, ¿cierto? Porque el nombre generalmente el nombre fantasía, la cantidad del medicamento que viene en miligramos por lo general, la fecha de vencimiento, muy importante, la cantidad de unidades por envase, ¿ya? Si es igual de efectivo que el original, cuando son medicamentos bioequivalentes, por ejemplo, ¿ya? Y por supuesto toda la información de los ingredientes que componen, los ingredientes químicos, cuando estamos hablando de remedio específicamente, que componen este medicamento. En el caso de la ropa lo mismo, ya estas etiquetas que por lo general molestan y al final uno se las saca, pero que traen información bien importante en relación a la composición de la prenda, ya por ejemplo aquí 70% algodón, 30% poliéster, y por ejemplo las formas de lavado o de secado que tiene que tener esa prenda, ¿ya? O también puede venir el etiquetado con la talla, ¿ya? Con todos esos datos. Lo mismo en el caso del calzado, ya generalmente esta rotulación viene, ahora ya se coloca estampada en la lengüeta de la zapatilla o del zapato, ¿cierto? Donde se coloca la numeración, ya, en relación a también incluso a diferentes países, porque la numeración del calzado cambia de país en país, ¿ya? Entonces ahí podemos fijarnos en cuál es la numeración del calzado, ¿ok? Y así tantos otros productos que también traen información respecto de ese mismo producto, ¿ya? El consumidor también tiene derecho a informarse sobre el precio, esto es muy importante, de los productos y servicios. La ley señala que el precio siempre debe incluir el impuesto, ¿ya? Que en nuestro país se llama IVA, ¿ya? Y debe aparecer en un lugar visible en las vitrinas y en las estanterías, ¿ya? Seguramente ustedes han visto en reiteradas oportunidades el precio de un producto al cual se le agrega una palabrita, ¿cierto? Una sigla que es IVA, ¿ya? I-V-A, ¿ok? ¿Qué quiere decir IVA? ¿Ya? El IVA es un impuesto, o en el fondo la sigla es impuesto al valor agregado, ¿ya? Es un impuesto que se le agrega, ¿ya? Al precio de un producto que debe ser costeado en este caso por el consumidor, ¿ya? Entonces, ese impuesto viene en la mayoría de los productos que nosotros consumimos, ¿ya? Que nosotros adquirimos, ¿ya? Y ese impuesto también tiene que estar visible cuando nosotros adquirimos o queremos adquirir un producto, ¿ya? Tiene que estar visible en vitrinas, por ejemplo, en las estanterías o en la promoción, ¿cierto? O en la propaganda de cualquier producto que nosotros queramos adquirir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el caso de las boletas siempre tiene que estar estipulado el recargo, ¿cierto? Del IVA, en este caso 18%, y aquí, por ejemplo, en el caso de arriendo de vehículos, ¿cierto? 12.990 más IVA, ¿ya? Diario, ¿cierto? Por este vehículo, ¿ya? Entonces ahí se agrega y tiene que estar visible. Generalmente aparece con letra chica, pero hay que fijarse, ¿cierto? Que eso esté, porque si no, está generando publicidad engañosa, ¿ya? Que es lo que vamos a ver acá. La Ley de Derechos del Consumidor sanciona, ¿ya? La publicidad falsa o engañosa, es decir, que induce a error o engaño sobre los componentes del bien, sus características, su utilidad, su precio y forma de pago o su efecto sobre el medio ambiente, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen que quizá a ustedes les ha pasado, ¿cierto? En que nos prometen, la publicidad nos promete un producto, en este caso aquí un bien un bien de alimentación, ¿ya?
Y cuando vamos a adquirir ese producto, lo vamos a comprar, vemos que no era así, ¿ya? Y como que nos defrauda un poco la publicidad, ¿cierto? Y decimos, bueno, pero eso no era lo que ofrecían y sin embargo me están llegando con esto, ¿ya? Y así tantas otras cosas que uno generalmente adquiere, o por ejemplo cuando uno compra por internet, generalmente puede llegar a pasar eso, ¿cierto? Que se muestra muy bonito el producto en la imagen, pero lo que me llega después a la casa o lo que yo voy a retirar a la tienda no es igual a lo que aparecía en la fotografía, ¿ya? Entonces cuando ocurre eso, cuando hay publicidad falsa o engañosa, ¿cierto? Y las entidades encargadas verifican que obviamente eso sea así, ¿ya? Sanciona a la empresa, ¿cierto? Que está publicitando, ¿cierto? Algo que en definitiva no lo es, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto? Esos son los derechos del consumidor que teníamos que trabajar el día de hoy. Y en relación también a lo que es el concepto de la sociedad del consumo, ¿ya? Para entender específicamente los conceptos de bienes y servicios, ¿ya? Que es lo que nosotros consumimos hoy en día en nuestra sociedad, ¿ya? Luchamos para adquirir diferentes bienes, para adquirir diferentes servicios de mejor calidad, ¿cierto? Para eso nos esforzamos todos trabajando, ¿ya? Y de esa forma también se ha ido eh, modificando el objetivo, ¿cierto? También que hemos tenido como sociedad, ¿ya? En donde el capitalismo y la adquisición de bienes y servicios se ha vuelto muy importante para el ser humano, ¿ok? Entonces, dentro de esta sociedad del consumo surgen estos derechos del consumidor, ¿cierto? Que es lo que yo les acabo de mencionar, ¿ya? En donde surge el derecho a elegir, ¿ya? Y el derecho a tener información. ¿Información de qué? De lo que se compone, ¿cierto? Los diferentes productos, ¿cierto? A saber, ¿cierto? Por ejemplo, los impuestos que están recargando a esos productos y también saber que cuando nos prometen algo, ¿cierto? La publicidad nos promete algo y eso no es cumplido a cabalidad, ¿cierto? Tal cual como se muestra en la publicidad, ¿ya? Eso puede ser sancionado también producto de la ley de los derechos del consumidor, ¿ok? Así que en ciencias sociales el objetivo quedaría cubierto entonces el de comprender, ¿cierto?, los principales aspectos de la sociedad del consumo y los derechos del consumidor, ¿ok? Así que cualquier consulta, ustedes ya saben, pueden hacerla también a través del grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que nos vemos en una próxima oportunidad en la asignatura de Ciencias Sociales. Que estén muy bien.